Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, vamos entonces a seguir viendo las ideas de integrales. Hasta ahora vimos integrales de superficie y integrales en R3 y en R2, ¿sí? Ahora, lo que dijimos, que la clase pasada lo que habíamos hablado de que también se puede integrar sobre una curva, ¿sí? Una curva en el espacio. Entonces vamos a ver cómo se obtiene eso, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. No quiere compartir pantalla. A ver ahora. Pero, un segundo, que tenemos problemas técnicos ahora para compartir pantalla. Ahí está. Bien. Entonces, como habíamos visto al principio, ¿sí? Que en la primera clase hablamos de curvas que como describir la trayectoria de algo, por ejemplo, de un avión, ¿sí? Está por las ecuaciones paramétricas, o sea, X e Y, lo podemos describir en forma de cómo va variando en el tiempo, ¿sí? Entonces, eso nos permite describir más curvas que las que tendríamos que describir en R2, ¿sí? Bien, entonces, como habíamos visto, ¿sí? Estas primeras filminas son las filminas de la primera clase, ¿sí? Las coordenadas X e Y pueden ser representadas por una variable t, que dijimos, entre comillas, en un caso puede ser de tiempo, pero esa variable t puede definirse como otra cosa, ¿sí? Entonces, eso lo podemos describir por un par de ecuaciones que describen la posición XY en función de la variable t, ¿sí? Como, o sea, XY es f de t, g de t, ¿sí? Bien. Como decíamos, bueno, acá el ejemplo que habíamos puesto era que decía que x era t al cuadrado menos 2t y era igual a t más 1. ¿Sí? Si nosotros vamos dándole valores, nos damos cuenta que es una parábola, ¿sí? En este caso, ¿sí? Bien, que la obtenemos, ¿sí? Tratando de igualar a x con algo en función de y, ¿sí? Y nos obtenemos la ecuación de la parábola que conocemos, ¿sí? En este caso. Bien. Y en este caso, ¿qué curva representa esto? Es sabemos que esto es una circunferencia de radio 1, ¿sí? Bien. Lo mismo va a ser una curva en el espacio, pero con la descripción de la variable z, ¿sí? La variable z también va a estar definida en el tiempo, ¿sí? Entonces, mi r de t va a ser una función f de t, g de t y h de t que me va a describir cuánto vale cuando t va tomando diferentes valores, cuánto vale x, cuánto vale es ahora. ¿Sí? Lo que hacemos es el dominio en pedacitos más chiquitos, ¿sí? Que en esto va a ser pedacitos que van a ser unos pedacitos de arco, y vamos a entonces, ¿cómo dividimos
la curva en subarcos, ¿sí? Y para dividir la curva en subarcos tenemos que dividir el intervalo donde se mueve la t, ¿sí? Si dividimos el intervalo donde se mueve la t en n subintervalos, ¿sí? Eso me genera puntos acá, xti, yti y zti, que me van a definir un punto P de X y ZI, que cada punto me da un subarco, ¿sí? De curva. Que ese subarco de curva va a tener una longitud SDI, ¿sí? Acá fíjense que las longitudes no van a ser las mismas, van a cambiar. Si bien acá lo puedo dividir en segmentos de igual tamaño, cuando yo haga eso, cuando obtenga la división por R, esos segmentos van a cambiar, ¿sí? Van a cambiar de tamaño. Muy bien. Entonces, ¿sí? Vamos a ver cómo definimos, ¿sí? Como les decía, la integral, ¿sí? Va a ser, yo divido divido la curva en subarquitos, ¿sí? De cada subarco tomo un punto, ¿sí? Y vamos a suponer que tenemos una función, ¿sí? Que se puede aplicar sobre la curva, ¿sí? Se puede aplicar sobre la curva. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la integral de esa función sobre la curva? Bueno, lo que vamos a hacer es, en cada punto, en cada subarco vamos a elegir un punto, que es este, ¿sí? Vamos a aplicar la función y lo vamos a multiplicar por la longitud de ese arco, el SI, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a definir la integral? Y la integral va a ser esta sumatoria, o sea, la f aplicada en esos puntos por la longitud de cada uno de los intervalos, de cada uno de los subarcos, ¿sí? Cuando hago cambio en i y cuando hago cambio en más. Pero en el espacio, el cambio ese es el tamaño, ¿sí? Del vector formada por estas componentes, ¿sí? Por lo tanto, el delta de SI, ¿sí? Va a ser el tamaño del vector que tiene estas tres componentes. ¿Cómo es el tamaño? Va a ser la raíz cuadrada, ¿sí? De esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto otro al cuadrado, ¿sí? Y acá el delta t sale para afuera, porque puedo sacar factor común, y me queda, ¿sí? Esta ecuación, ¿sí? Entonces ya tengo el delta SI, ¿sí? Puedo aproximar, ¿sí? El delta SI. Y esto no es otra cosa, ¿sí? Que la norma del vector tangente de R de t, ¿sí? Entonces, la integral de línea de f sobre c, ¿sí? Está dado por f aplicado en la curva, ¿sí? Por eso pongo x de t, y de t, z de t, por la norma del vector tangente, ¿sí? Nada más que eso, ¿sí? Bien, ¿para qué nos sirve esto? Un ejemplo es ¿sí? Si yo quiero calcular la longitud de la curva dada por esta ecuación, que justamente es esta curva, ¿sí? Esa ecuación es esta curva. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Como sabemos, nuestro dominio, ¿sí? Es la curva, ¿sí? Y como sabemos, tenemos la propiedad, ¿sí? Que cuando integramos la función 1, ¿sí?
lo que estamos viendo es cuál es el tamaño que tiene el dominio, ¿sí? Por ejemplo, cuando integramos la función 1 en una integral doble, estamos viendo cuánto es el área, ¿sí?, de la superficie donde estoy integrando. Cuando integramos la función 1 en una integral triple, estamos viendo cuál es el volumen del dominio donde estamos integrando, ¿sí? Bueno, acá nuestro dominio es la curva, y para saber el tamaño de la curva, entonces tendríamos que integrar la función 1, ¿sí? Bien, muy bien. Entonces, si integramos la función 1, ¿sí? Esto, ¿sí? ¿Cómo es? Acá, la derivada del coseno es menos seno, ¿sí? Al cuadrado menos queda seno al cuadrado de t. La derivada del coseno la derivada del seno es coseno, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos queda? Y nos queda coseno cuadrado de t, ¿sí? Y la derivada de esto nos quedaría menos coseno. Menos coseno al cuadrado es coseno cuadrado de t, ¿sí? Entonces acá nos quedaría esto, ¿sí? Que si lo escribimos, nos quedaría 1 más coseno cuadrado de t, ¿sí? Porque esto, ¿sí? Sabemos que esto me da 1, ¿sí? Entonces es la integral entre 0 y 2pi de esta función, que si hacemos las cuentas, esto nos da 2pi. O sea, la longitud de la curva, ¿sí?, es 2pi. Lo que recorremos, si estamos recorriendo alrededor de la curva, es 2pi, ¿sí? Bien, con esto estaríamos terminando la parte de integración, ¿sí? ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Dudas? Bien. Parece que no hay. Bueno, con esto van a poder hacer todos los ejercicios que quedaban restantes antes de campos vectoriales, ¿sí? Había un ejercicio de resorte, o de integral sobre una curva que era intersección de dos superficies. Ese tipo de ejercicios ya lo van a poder, entonces con esto lo pueden resolver, ¿sí? Esto también se aplica a curvas en el plano, ¿sí? En R2, por eso hice la introducción de la primera parte de curvas en R2. Por ejemplo, yo de la última de esta curva, por ejemplo, podría haber calculado cuál es, si yo tomara como una pared, ¿sí?, yo podría haber calculado cuál es el área, ¿sí?, que está debajo de esa curva, ¿sí? Y ahí tendríamos que trabajar en dos dimensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendremos que hacer la proyección en el eje, en el plano XY, que nos quedaría una circunferencia, y a esa circunferencia decir, bueno, en cada punto voy a tomar la altura, ¿sí? Que va a ser justamente esto, 2 menos ZT, ¿sí? Pero bueno, eso se lo dejo para que lo piensen, ¿sí? Y consulten, ¿sí?
muy bien, Aure. Es todo Impecable. un honor que me agradezca. No, ¿cómo? Me gusta el título de coordinador. Sí, sí, es algo que puedo hacer. Excelente el aporte del coordinador en todo esto. Sí, sí. Sí, Así sí, que bueno, él sin duda, siempre chicos. asentiendo, ¿viste? Sí. Nunca. Exacto, exacto. ¿Cuándo le tomamos la evaluación de todo esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo tomamos? La evaluación de todo esto. Claro. ¿Y el martes? ¿El martes que viene, les parece? Y el jueves le damos una clase por Instagram como para que le retiremos un poquito todas estas cosas. Terminamos de sacar alguna duda que pueda haber quedado. Y el otro martes, ¿no? O el otro martes, ¿no? El otro martes, sí. Sí, cosa que no tengan tiempo para escapar. Claro. Y si no, no pueden huir. Claro. O un día que les decimos que les damos teoría y les tomamos evaluación. Claro, si la hacemos, son mentiras, no le damos nada, ahora es evaluación. Sí. Aparte vas viendo los que se van yendo, ¿viste? En 10 días les Bueno, daríamos Ah, sería mira, hay alguien que le gusta la sorpresa. Bueno, el 34 de octubre, entonces estaríamos tomando la evaluación. sí, dale. 34 de septiembre, no de octubre. 34 de septiembre. 34 de septiembre. sí, porque el 34 de octubre se nos va mucho. Eso nos va mucho Sí, más. A lo mejor 34 de septiembre y ya está. Sí. 34 de septiembre. Pero Agenden cada entonces, domingo. agenden el 34 de septiembre la evaluación. Pero cada domingo 34 de septiembre. No, no, cae bien. ¿Sí? No, no. Hoy es 24 más 10 son 34. O 12. Sí, 36 tendría que ser, ¿no? Sí, tenemos 36. claro, 36. El 36 de septiembre. Sí, lo pasamos, le damos 2 días más. Sí, perfecto. 36, 36. Sí, igual tenemos que definir a ver qué formato, cómo hacemos. ¿Cómo? Sorpresa eso. Ah, Ese es tu sí, trabajo, coordinador. Pará. bueno. Déjame pensarlo entonces. Déjame pensarlo. Igual pues, pasamos por Correcto. la computadora que tenemos siempre y eso funciona. Así. Jugar más. Dale. Bueno. Pienso ideas y después les hablo con ustedes para definir. Bueno, Bien. para Bueno, coordinar, para coordinar. dale. Después les contamos los detalles de todas las cosas por WhatsApp. Bien. ¿Cómo? Perfecto. Después les comentamos a los chicos todos los detalles por WhatsApp y les Ah, comentamos sí, bien sí. todo. No hacemos más largo de esto. Perfecto. Muy bien. Bueno, si no hay más Bueno, dudas, Nos vemos el martes. nos vemos el martes entonces. Después por Instagram. Perfecto. bueno, nos vemos. Hasta Sí, luego. Nos vemos. Chau.